Hola, muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando este video primero de las consecuencias del diluvio universal en la zoología. ¿Qué pasó con la vida animal después del diluvio universal? ¿Qué fue lo que pasó? Este video es introductorio de zoología, vamos a tener varios. Y en este momento hablo sobre cómo clasifica la ciencia biológica oficial a los animales y a las plantas, los criterios de clasificación. Estos criterios, como se verán, son variados y cambian muchísimo. Esto lo desarrollé a partir de la clasificación que conozco de las enfermedades como médico y como salubrista. Cuando me enfrenté a cómo se clasifican las enfermedades en medicina, pues me encontré con muchos criterios diferentes. Por ejemplo, un criterio es la causalidad, otro es dónde está ubicado, por eso hablamos de gastroenterólogos o de neumólogos, otro es si es del medio ambiente, por eso hablamos de enfermedades laborales o enfermedades tropicales, otro es, las de causalidades como las bacterianas o los traumas, otro es de acuerdo a los determinantes sociales, etc. Hay muchos criterios de clasificación de las enfermedades. Por tanto, y así hay especialidades. Igual pasa con la biología y la zoología. Los criterios de clasificación de los animales se basan sobre todo en formas, en agrupación de formas. Esto se parece a lo que decían algunos personas celtales en Chiapas que decían, esa planta parece alacrán, por tanto debe servir para picadura de alacrán. Esa planta parece serpiente, por lo tanto debe servir para la picadura de serpiente. O sea, nos fijamos en apariencias, pero no en lo profundo. Voy a proponer una clasificación posterior en base a número de cromosomas. Vean esto, que es bien interesante. Empezamos a ver ciencia y no ideología. Gracias. En este capítulo del desarrollo de los animales, estudiaremos la propagación de los animales a partir del diluvio universal. Este es el video introductorio. Hubo dos formas de salvación de animales del diluvio universal, aunque el relato bíblico en el capítulo 7 del Génesis señala que pereció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en la tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la faz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes, hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que en él estaban en el arca. Es indudable que la visión que tuvieron los miembros de la familia de Noé era de destrucción total, además de que el paisaje había cambiado drásticamente y hasta donde alcanzaban a explorar, no había ningún animal ni humano terrestre con vida. Sin embargo, durante las grandes inundaciones se generan islas flotantes compuestas por troncos de árboles y malezas. Durante el diluvio flotaron a la deriva y generalmente quedaron cerca de las tierras que los generaron. Estas islas flotantes resguardaban plantas y animales, especialmente mamíferos pequeños, con una gran capacidad reproductiva, reptiles y algunos mamíferos medianos. La propagación se realizó a través de los animales salvados en las islas flotantes, que seguramente fueron abundantes durante el diluvio universal. Además, están los animales salvados en el arca de Noé, casi todos domésticos. Primero, veamos algo clave: la clasificación de los animales. En ciencia es fundamental la clasificación. Los criterios de clasificación son la clave para entender la ciencia actual. Clasificación de los animales. La clasificación en la ciencia biológica, también conocida como taxonomía, es de gran importancia por varias razones. Primero, organización del conocimiento. La clasificación ayuda a organizar y estructurar el vasto número de especies que existen en la Tierra. Proporciona un marco para clasificar y agrupar a los organismos en categorías basadas en características compartidas, lo que facilita su estudio y comprensión. Segundo, identificación y nomenclatura. La clasificación proporciona un sistema de nomenclatura estandarizado para cada organismo.
utilizando nombres científicos binomiales, género y especie. Esto permite una comunicación clara y precisa en la identificación y descripción de especies, evitando confusiones causadas por nombres comunes que pueden variar en diferentes regiones. Tercero, estudio de la diversidad biológica. La clasificación es fundamental para el estudio de la biodiversidad. Permite identificar y catalogar nuevas especies, comprender las relaciones evolutivas entre ellas y analizar patrones de distribución geográfica y características morfológicas. Cuarto, reconstrucción de la historia evolutiva. La clasificación refleja las relaciones filogenéticas entre los organismos, lo que ayuda a reconstruir la historia evolutiva de los seres vivos. Permite inferir los ancestros comunes y las ramificaciones de los árboles filogenéticos, proporcionando información valiosa para entender la evolución de la vida en la Tierra. En resumen, la clasificación en la ciencia biológica es fundamental para el estudio, comprensión y conservación de la diversidad biológica. Proporciona un marco estructurado para organizar, identificar y comprender las relaciones entre los seres vivos y contribuye al avance de la investigación y la conservación de la naturaleza. La clasificación en biología se basa en una serie de criterios utilizados para agrupar y categorizar a los organismos. Estos criterios se centran en características compartidas y evolutivas y pueden incluir morfología. Se refiere a las características físicas y estructurales de los organismos, como la forma del cuerpo, el tamaño, el número de extremidades, los órganos internos, entre otros. En segundo, la anatomía. Se estudia la estructura interna de los organismos, incluyendo órganos, tejidos y sistemas. Tercero, fisiología. Se refiere al estudio de las funciones biológicas de los organismos, como la digestión, la circulación, la respiración, el metabolismo, etc. Cuarto, embriología. Se basa en el desarrollo embrionario de los organismos, analizando las etapas tempranas de desarrollo y las similitudes entre. Quinto, genética. La información genética de los organismos, incluyendo el análisis de secuencias de ADN, permite identificar relaciones evolutivas y parentesco entre especies. Séptimo, bioquímica. Se estudian las moléculas y procesos químicos que ocurren en los organismos, como enzimas, metabolismo de nutrientes, composición de lípidos, proteínas, entre otros. Octavo, filogenia. La clasificación también se basa en la filogenia, es decir, las relaciones evolutivas entre los organismos. Se utilizan datos moleculares y genéticos para construir árboles filogenéticos que representan las relaciones de parentesco entre especies. Es importante destacar que la clasificación biológica no se basa en un solo criterio, sino en una combinación de varios criterios, lo cual es confuso. Además, los avances de la tecnología y la investigación continúan aportando nuevos datos y enfoques para una clasificación más precisa y actualizada de los organismos. Lo absurdo de la clasificación morfológica. Si vemos la morfología de las células humanas, incluso su fisiología, ¿en qué se parece una neurona a una célula epitelial o a una muscular o a una glandular? Todas células comparten al 100% su genética, pero son totalmente diferentes en su fisiología, morfología y embriología. Por eso es un absurdo la clasificación biológica por similitudes morfológicas o fisiológicas. Colocaré como criterio fundamental el número de cromosomas. Después, de acuerdo con la clasificación de la zoología dominante, colocaré el orden, la familia, el género y un ejemplo de la especie, así como el lugar donde se encuentra actualmente y finalmente el número de especies reconocidas con estos criterios. El número de cromosomas es una característica importante en la clasificación de los organismos, ya que proporciona información sobre su diversidad genética y su relación evolutiva. A continuación se presentan algunas razones por las cuales el número de cromosomas es relevante en la clasificación. Identificación de especies. El número de cromosomas puede ser utilizado como una característica distintiva para identificar diferentes especies. Cada especie tiene un número característica de cromosomas y esta información puede ser utilizada para distinguir entre ellas. Parentesco evolutivo. El número de cromosomas puede indicar la relación evolutiva entre diferentes especies. Especies estrechamente relacionadas tienden a tener un número similar de cromosomas, mientras que especies más distantes evolutivamente pueden presentar diferencias significativas en el número de cromosomas. Hibridación.
La hibridación, es decir, el cruce entre especies diferentes, puede resultar en cambios en el número de cromosomas. El estudio del número de cromosomas en híbridos puede proporcionar información sobre las relaciones filogenéticas entre especies y la compatibilidad reproductiva. Cuarto, evolución cromosómica. El estudio de los cambios en el número y estructura de los cromosomas a lo largo del tiempo puede brindar información valiosa sobre los procesos evolutivos. Los eventos como fusiones cromosómicas, inversiones y duplicaciones pueden tener un impacto significativo en la evolución de las especies y en la aparición de nuevas características. Variabilidad genética. El número de cromosomas puede influir en la variabilidad genética dentro de una especie. Cambios en el número de cromosomas pueden resultar en la pérdida o ganancia de genes, lo que a su vez puede afectar la adaptabilidad y la diversidad genética de las poblaciones. Este primer video sobre las consecuencias del diluvio universal en la zoología, en los animales, va a ser muy interesante. Vamos a ver cómo, si usamos una clasificación correcta, podemos encontrar la microevolución, o sea, la evolución de tipos en biología. Los tipos los clasifico por número de cromosomas. Vamos a ver que esto es bien interesante y cómo es posible perfectamente la diversidad zoológica que conocemos a partir de unas cuantas especies salvadas. También hemos visto cómo se pueden salvar especies por medio de las islas flotantes de troncos, sobre todo de animales pequeños y reptiles. Y bueno, por supuesto, todos los animales anfibios y marítimos o de agua dulce que se salvaron durante el diluvio universal. Bueno, pues muchas gracias por su atención y esperen siguientes videos.